Y no solo esta vida física nos has dado, sino que también nos diste vida espiritual, nos diste una conexión contigo. Gracias por el sacrificio en la cruz, Señor, porque a través de ese sacrificio pudimos reanudar la relación con nuestro Padre Celestial. Eres tú, Señor, el que hizo la obra. Eres tú el que abrió el camino, tú eres la puerta, tú eres el camino, tú eres la verdad. Señor, la gloria es tuya siempre. Y el día de hoy estamos acá reunidos con el único deseo de traer nuestras oraciones, de traer nuestro canto, pero también traer nuestra atención a tu palabra. Háblanos el día de hoy y danos el valor, danos el coraje, todo lo necesario para poner en práctica lo que aprendamos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y pueden tomar asiento, mis hermanos. Si son amables también de apagar su celular. Y poner toda la atención a lo que Dios tenga para nosotros el día de hoy. Por una vida nueva en Cristo, el tema que estaremos tocando el día de hoy, Primera de Pedro capítulo 4. Continuamos con la carta de Pedro, una carta que nos ha venido a abrir los ojos en cuanto a la relación que debemos tener nosotros con el sufrimiento, cómo el creyente debe relacionarse con el sufrimiento y cómo debe ver el sufrimiento. Y toda esta carta tiene ese tremendo enfoque en el sufrimiento necesario para el creyente de hoy. Te voy a hacer un par de preguntas y espero que en el camino podamos darle respuesta a estas preguntas. ¿Cómo es tu vida nueva desde que te llamas cristiano? ¿Cómo es esa vida desde que tú traes el título de cristiano, mi hermano? ¿Cuáles son esos cambios evidentes que han habido en tu vida? Cambios que tú digas, esto es solamente obra del poder de Dios. Han sido cambios nada más como, bueno, antes iba a los bailes, ahora ya no voy. Antes veía películas de terror, ahora ya no las veo. ¿O hay otros cambios más drásticos en tu vida? Porque esa es la vida nueva que el Señor ofrece, que el Señor promete, y que hemos visto en grandes personajes de la historia, no solamente escritos en la Biblia, sino fuera de la Biblia, hombres y mujeres entregados al Señor que han mostrado un cambio radical en sus vidas. Así que nuestra vida tiene que ser una luz en medio de un mundo de oscuridad. Y eso es lo que intentaremos responder a nuestras vidas con lo que Pedro nos hable el día de hoy, porque todo esto es por una vida nueva en Cristo Jesús, por una vida nueva en nuestro Señor. ¿Ya estás ahí en 1 de Pedro 4? Versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, ¿qué dice? Armaos del mismo pensamiento. Pedro dice, debemos tener un pensamiento similar al pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? En el sentido del padecimiento por los pecados. Dice, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y Pedro deja claro algo. Hay un tiempo que nos queda de vida. No vamos a estar aquí en este cuerpo siempre. Tarde o temprano vamos a partir de esta vida. Y entonces Pedro dice, bueno, la vida que estamos viviendo ahora, esta nueva vida, debe ser diferente. No debe ser como la vida pasada, como la vida de antes. Tiene que ser una vida diferente. La vida nueva, mis hermanos, implica, decía ahí Pedro,
pensar como Cristo. Así que como creyentes, nuestro pensamiento tiene que ser similar al de Jesucristo. Y Pedro hacía un énfasis en cuanto al sufrimiento que padeció Cristo para el perdón de los pecados. Y ese tipo de mentalidad es el que nosotros debemos tener, un pensamiento en cuanto al sufrimiento en relación a nuestra vida cristiana y a la vida de pecado que antes llevábamos y la relación que no debe existir con el pecado el día de hoy. Debemos transformar el pensamiento en cuanto al pecado. Debemos transformar nuestra forma de pensar en cuanto al pecado. Debemos romper nuestra relación que pudiéramos tener con el pecado el día de hoy. Cada vez, mi hermano, que tú vas en contra de la corriente de la sociedad, va a haber padecimiento en tu vida. Vas a enfrentar cierto sufrimiento, cierto rechazo, ¿no? Persecuciones. En aquel entonces, Pedro le está hablando a una iglesia que es perseguida. El sufrimiento va en relación a aquel que no se somete a las tentaciones del pecado. Y nos dijo, deben tener el mismo tipo de pensamiento que tuvo Jesucristo, que fue capaz de sufrir por tal de obedecer para vencer el pecado. ¿Me explico? Cada vez que tú luches contra las tentaciones, va a haber un sufrimiento. Puede ser interno, puede ser externo. Algo que venga de afuera o algo interno. Pero ese sufrimiento es parte de la vida de santidad. O sea que cada creyente tiene su propio sufrimiento, su propio dolor, su propia congoja, porque está viviendo una vida cristiana. El pensamiento debe cambiar ahí. Tampoco Pedro nos está empujando a creer el error de que el sufrimiento santifica, porque el sufrimiento no santifica, el que santifica es nuestro Señor. Pero el sufrimiento es parte de la búsqueda de la santidad. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo aquí es de que, mis hermanos, nosotros debemos tener el mismo pensamiento que Jesucristo tuvo, estar dispuestos al sufrimiento por tal de obedecer la voluntad de Dios. El obedecer la voluntad de Dios trae sufrimiento tarde o temprano. Y tú y yo debemos abrazar ese sufrimiento. La otra cosa que Pedro dice aquí, en el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, este tiempo de vida que nos queda, algunos no nos quedan tantos como a otros, ponle un promedio de unos 85 años que vivamos cada uno, mis hermanos. ¿Cuántos años de vida te quedarán si 85 es tu fecha límite? ¿Cuántos años de vida te quedan? Algunos dicen, ya voy a cumplir, ¿no? Yo tengo casi 50. Pónganle unos 30 años más de vida. Algunos de ustedes tienen ya 60. Algunos tienen ya 70. Y entonces Pedro dice, ese tiempo que te queda de vida acá en la carne, ¿cómo lo vas a vivir? ¿Lo vas a vivir de la manera que vivías antes de conocer a Cristo? ¿O esta vida vas a vivirla diferente? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, mis hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo que nos queda de vida. El tiempo que te queda de vida, mi hermano, en otras palabras, no desperdicies tu vida cristiana. Esta vida que costó la sangre del Señor en la cruz, que son varios años los que quedan, que ya nos disfrutamos la mayoría de los años en el pecado, dice Pedro,
no desperdicies lo que te queda de vida. Invierte de la forma correcta los años que te quedan de vida. Para algunos es de mala suerte hablar de la muerte, pero somos cristianos y no creemos en la mala suerte, ni en la buena suerte. Ni tampoco el hablar de la muerte la vas a atraer, no, esa es la ley de atracción, tampoco. Dios es el que está en control de todas las cosas. Por eso Pedro dice, los años que te quedan en la carne, vívelos de acuerdo a la voluntad de Dios. Vívelos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay creyentes que no viven una vida plena ni libre, porque todavía están con ataduras del pecado, todavía están con amarguras, todavía están con rencores, todavía viven de esa manera, a pesar de que han sido liberados por el poder del Señor. Y es lo que Pedro trae la atención a esta iglesia que está lejos. Recuerda que ellos están esparcidos y les está diciendo, hermanos, no crean de que nunca va a llegar el día de que tengan que rendir cuentas, así que asegúrense de que los días que les quedan, vívanlos conforme a la voluntad de Dios. Hay que cambiar la forma de pensar en cuanto a la vida que estamos viviendo el día de hoy. Y debemos hacerlo por esa vida nueva en Cristo Jesús. Versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, ya es suficiente con el pecado que ya practicaste en tu vida pasada. ¿Para qué seguir en las mismas conductas si ahora eres una persona nueva y diferente? ¿Para qué seguir con el mismo tipo de vida si la vida de ahora es una vida nueva? Es lo que Pedro está diciendo. Baste ya. Y esa es una determinación para vivir plenamente en esta vida cristiana. Ese baste ya es como el momento radical que tú y yo debemos marcar en nuestra vida para comenzar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Baste ya, dice Pedro, el tiempo pasado para haber hecho todo lo que agrada a los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Los que no tienen a Dios. Dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Esta gente con la que tú no participas, llega el momento de que se fastidian tanto de que tu vida sea diferente, de que te insultan, te agreden, te ultrajan, dice acá la Escritura. La vida nueva, mis hermanos, tenemos que vivirla, válgame la redundancia. Pero si tenemos una vida nueva, tenemos que vivirla como que realmente es nueva. Y esta es la promesa de que en Cristo nosotros tenemos una vida nueva. Y hay que dejar la vida que teníamos sin Cristo atrás. La vida pasada no determina tu vida presente ni tu vida futura. Es Cristo el que te dio una vida nueva, que no debe estar apegada en ninguna forma a la vida de pecado pasado. Tu vida presente no es determinada por tu vida pasada, porque lo que tú eras, mi hermano, en Cristo Jesús tú ya no lo eres. Tú ya no eres la misma persona que antes eres. La vida que vivías antes, dice Pedro, entonces ya no tienes que vivirla ahora. Y si antes no estabas en libertad, ahora tienes que caminar en libertad. Pedro está poniendo un énfasis en la vida que Cristo nos ha dado, la que estamos experimentando, que no debiera tener parecido a la vida pasada. Y dice, ya debería haber sido suficiente para ustedes tener un tipo de vida lleno de pecado. Y da una lista de pecados aquí, pone 6 pecados, y los 3 primeros pecados que menciona aquí Pedro
son prácticas que se hacen de forma individual. Y las otras 3 prácticas son prácticas que se hacen de forma colectiva o de grupo. Dice él, ya no anden en este tipo de pecado, en lascivias. ¿Qué son lascivias? Esto tiene que ver con la sensualidad, con la moralidad permisiva, ¿no? Como que te permites a veces cruzar los límites de la moralidad que ha marcado la voluntad de Dios. Y se viven vidas sin límites en cuanto a la moralidad. Dice Pedro, ya basta de eso. Ya no más. Dice las concupiscencias. Otra traducción dice pasiones bajas. Esto tiene que ver con los deseos sexuales impuros y sin control. Pedro dijo, basta ya con ese tipo de pensamientos. Basta ya con ese tipo de vida. Ya fue suficiente haber practicado eso en el pasado. Esta es una vida nueva. El otro pecado, y estos son los que pudieran practicarse de una forma individual, dice, son las embriagueces, el uso excesivo de vino, de alcohol, de todo ese tipo de cosas. Basta ya, dice Pedro, no más, porque esta vida que tienes es una vida nueva y como tal hay que vivirla y hay que honrar a Dios con esta vida nueva que tenemos. Los otros 3 pecados que menciona aquí Pedro son pecados que se pudieran practicar de una forma colectiva o de grupo. Él dice orgías. Esto habla de inmoralidad excesiva, sexual, pero también está en relación con el comer y el beber. Está hablando de aquellas fiestas donde se embriagaban y no habían límites morales. Dice Pedro, ese tipo de cosas no deben ni siquiera hablarse en la iglesia. Disipaciones. Esto tiene que ver con las parrandas desenfrenadas, dice otra traducción. Aquellas fiestas que de pronto empezaban viernes y terminaban domingo por la noche. Dice Pedro, basta ya de ese tipo de vida. Basta ya de ese tipo de cosas. Esta es una vida nueva. No podemos mezclar lo santo con lo impuro. Dice Pedro, basta ya de ese tipo de cosas, ¿no? Y la última que menciona ahí Pedro son las abominables idolatrías. Prácticas de creencias que no son cristianas, para poder encerrar todo ahí. Tener creencias que no pertenecen a la fe cristiana. Y de ahí en el versículo 4 Pedro dice, a estos, o sea, los que practican todo eso, con lo que antes practicábamos nosotros eso, bueno, a estos ahora como que les desagrada que tú ya no practiques lo mismo con ellos. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Sabes qué me llama la atención aquí? Es de que Pedro dice, a este grupo con los que tú antes practicabas este tipo de vida, ahora les parece extraño que tú ya no andes en el mismo tipo de vida. ¿Sabes que el cambio en tu vida debe ser notado por la sociedad en la que tú vives? El cambio en tu vida debe ser notado por el grupo de personas con el que antes te juntabas. Si tú eres un cristiano de esos incógnitos, ¿no?, que está en algún lugar cuando nadie sabe que es cristiano, Pedro dice, eso no es parte de la vida nueva. Tu grupo social tiene que haberse enterado del cambio radical de tu vida cuando el Espíritu de Dios entró en tu ser, te cambió de tal manera
de que tú ya no encuentras deleite en el tipo de vida que tenías antes. Y a esas personas, dice Pedro, les debe parecer extraño. ¿Cómo es eso? ¿Ya no vas a venir a la fiesta? Pero si te la pasaba re bien antes. Sí, ya no. ¿Ya no vas a tomar? No, ya no. Soy diferente ahora. ¿Ya no te gustan nuestras conversaciones de doble sentido? No, ya no, porque ahora tengo una vida nueva. Aquel grupo, mis hermanos, donde antes nos sentíamos cómodos, ahora ese grupo se siente incómodo con tu presencia, porque no practica las mismas cosas. Y no solamente eso, sino que ha creado cierto enojo también, que Pedro dice, os ultrajan porque ustedes ya no hacen lo mismo. Por eso te hacía las primeras preguntas, mi hermano. ¿Cómo es tu vida nueva desde que te llamas cristiano? Y debemos responderle eso al Señor. ¿Han habido cambios radicales o no? ¿O eres la misma persona en las celebraciones, en las fiestas que antes eras, cuando estabas en el mundo? Eso es a lo que Pedro está llamando. Mis hermanos, la vida cristiana es una vida totalmente diferente y es una vida odiada por el mundo. Es una vida odiada por el mundo, y por eso Pedro le está diciendo a esta iglesia, los van a perseguir, así que ármense del mismo pensamiento de Jesucristo, de estar dispuestos al sufrimiento por tal de obedecer al Señor. Asegúrense de pensar de tal manera como Cristo pensó, porque el rechazo por ser diferentes es algo del pan del día de cada uno de los creyentes. Versículo 5, ya vamos a terminar. El día de hoy fue rápido, pero sustancial, dicen por ahí, ¿no? Versículo 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces Pedro dice, detrás de todo esto, en esta vida nueva, mis hermanos, hay una vida de recompensa. Porque aquellos que se gozan en los placeres de este mundo, porque aquellos que todavía practican la vida de pecado, porque aquellos que todavía encuentran su placer en el pecado, dice Pedro, ellos darán cuenta al que está preparado, o sea que ya está listo todo para juzgar. ¿Y a quién les va a juzgar? A todo mundo, a los vivos y a los muertos. Y entonces Pedro nos lleva a aquel evento del juicio final, donde todos tenemos que rendir cuentas de nuestra vida. ¿Sabías que tú tienes que rendir cuentas de tu vida? ¿Sabías que tienes que rendir cuentas tarde o temprano de tu vida? ¿Sabías que los que ya están mayores van a tener que rendir cuentas mucho más cerca de los que están más jovencitos? Por eso te hacía la pregunta al principio, ¿cuántos años tú crees que pudieran quedarte si nuestro límite es 80? Esperamos que Dios nos dé muchos años de vida, ¿no? ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero eso es lo que siempre esperamos. Y deseamos que nos dé muchos años de vida. Pero algo que Pedro deja claro aquí en el tipo de vida es de que de ese tipo de vida tú y yo tenemos que rendir cuentas. Porque hay alguien que está preparado para juzgar, y si ya hemos muerto vamos a tener que rendir cuentas, y si estamos vivos vamos a tener que rendir cuentas. Versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces Pedro dice, el propósito de anunciar el Evangelio también es para que aquellos tengan una oportunidad de que cuando rindan cuentas, tengan la oportunidad de rendir buenas cuentas, porque el Evangelio es vida. Entonces nos recuerda la responsabilidad que tenemos como iglesia de predicar y anunciar el Evangelio, porque el Evangelio es vida, y cada vez que tú anuncias el Evangelio, tú le estás dando la oportunidad a alguien de que cuando llegue el momento de rendir cuentas a Dios, rinda buenas cuentas. Por eso somos
herramientas en las manos del Señor. Pero tarde o temprano tenemos que rendir cuentas nosotros, mis hermanos. La vida nueva tiene recompensas para aquellos que viven conforme a la verdad. No porque sus obras les den salvación, pero sus obras dan testimonio de la salvación que tienen. Por eso Pedro dijo, baste ya a la vida pasada. Y ese baste ya marca un cambio radical. No juguemos a la iglesia, mis hermanos. La vida cristiana es santa, es verdadera. Vete al libro de Apocalipsis capítulo 20, ahí en tu Biblia. Vamos a leer el versículo 11 en adelante. Apocalipsis capítulo 20. Yo sé que a muchos les da miedo leer este libro, pero los primeros versos de Apocalipsis dicen que esa revelación es para la iglesia, así que hay que leerlo también. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 nos presenta la imagen de esto que Pedro nos estaba diciendo. Pedro decía, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los muertos. Apocalipsis 20, versículo 11, dice Juan escribiendo las visiones que él tuvo, y dice, y vi un gran trono blanco. Y cuando hablas del trono, estás hablando de alguien en autoridad y en poder. Este ser que está en ese trono tiene todo poder y toda autoridad. Lo que Pedro decía, ya está preparado para juzgar. Y dice ahí, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, y estaban, ¿dónde estaban? De pie ante Dios. Imagina la escena, la multitud, el trono, está sentado este ser que trae juicio, y todos, desde los más grandes hasta los más pequeños, todos de pie delante del trono. Y dice Juan en su relato, y los libros fueron abiertos. Entonces comenzaron los libros a abrirse. Ok, Ingrid Corral, vamos a ver, a rendir cuentas. Ángela Arrazola, a rendir cuentas. Puedes imaginarte el momento. Eso es lo que Juan vio. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, dice, los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Híjole. El mar, todos aquellos que se ahogaron, entregó sus muertos. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es una realidad que no nos gusta muchas veces hablar, pero el juicio final es una realidad. Tú puedes negarlo, pero eso no quiere decir que no vaya a existir. Tú tendrás que enfrentarlo negándolo. Es una realidad. Jesucristo habló de esto. Los apóstoles hablaron de esto. Juan en su revelación está hablando de esto.
Y dice que hubieron solamente algunos que se pudieron salvar y eran los que sus nombres estaban inscritos en ese libro de la vida. Y el único que tiene la capacidad y el poder de escribir tu nombre en ese libro de la vida es Cristo. Cuando tú y yo depositamos nuestra fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, nuestro nombre puede estar escrito en ese libro. Pero ese evento produjo también un cambio y una transformación en la vida del creyente. Y a eso es a lo que Pedro está apelando en su carta. Baste ya al tipo de vida de pecado pasada. ¿Por qué? Porque si estás escrito en ese libro de la vida, tu vida debe ser diferente. Debe ser luz en la oscuridad, debe marcar la diferencia. Por eso Juan dice que fueron juzgados aquellos, con lo que había escrito ahí, por sus obras. La única forma, mi hermano, que tú y yo nos podemos librar de ser juzgados por nuestras obras es si somos juzgados por la obra redentora de Cristo. Tú y yo tenemos dos oportunidades: o somos juzgados por nuestras obras o somos juzgados por la obra redentora de Cristo, por haber depositado nuestra fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres ser juzgado por tus obras, buena suerte, aunque no creemos en la buena suerte. Pero Santiago dice que si fallamos a uno, aunque sea el más pequeño de los mandatos, fallamos a toda la ley. Y entonces estamos destituidos, dice Pablo, de la gracia de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Pedro le dijo a los que le escribían: ellos darán cuentas de lo que está preparado, ante el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. ¿A qué muertos? A los que ya murieron, ya tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio. Pero ustedes que están vivos, dice Pedro, están aprovechando la oportunidad de haber escuchado el Evangelio. Pedro está escribiéndole una carta a una iglesia, y Pedro seguramente no va a ver a estos hermanos. Sus palabras tienen que ser precisas, tienen que ser claras y tienen que ser urgentes. Pedro no sabe cuánto tiempo va a tardar la vida para que Cristo venga y haga el juicio, pero él sabe que en este momento tenían tiempo para escribir la carta, y escribe la carta con urgencia a la iglesia, porque en cualquier momento el Señor regresa. Hay urgencia en las palabras de Pedro, y hay urgencia en las palabras de Pedro para nosotros el día de hoy. Porque no sabemos cuándo este tiempo llegue, cuándo el Señor diga: hoy es el día en que tienes que rendir cuentas. No sabemos nosotros esa fecha ni esa hora. Pero sí podemos nosotros el día de hoy vivir una vida diferente, que dé testimonio de que realmente tenemos una vida nueva. Pues no nos debe importar, mis hermanos, el señalamiento, la crítica, porque tu vida es diferente, porque tu vida ahora es santa, porque ahora te exiges más en tu vida santa, porque ahora te exiges en tus diversiones o en tus pasatiempos. Todo tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. No te molestes si a alguien no le agrada tu entrega, tu santidad, tu búsqueda. Porque al fin de cuentas, mis hermanos, todos tenemos que rendir cuentas a Dios. No le des importancia a aquellos que se preguntan: ¿por qué ya no eres como nosotros éramos antes? ¿Por qué ya no te diviertes con nosotros como lo hacías antes? ¿Por qué ya no tomas? ¿Por qué ya no haces las fiestas como las hacías antes? ¿Por qué ya no te molestes con eso, mi hermano? Porque esta es una vida nueva. Y esta vida nueva tiene recompensas. Y gracias a Dios que tenemos una vida nueva. La vida pasada, aquel que no la ha cambiado y continúa igual, tendrá que rendir cuentas. Es lo que Pedro dice. Este es un llamado de urgencia para nosotros como iglesia el día de hoy.
No solamente por el hecho de que pudiera Cristo venir en cualquier momento, que es algo grandioso y algo que todos anhelamos, pero a la misma vez nuestros días van pasando y nosotros tenemos la oportunidad o de vivir una vida en victoria o de vivir una vida cristiana en frustración. Porque tú puedes ser un cristiano en victoria, pero también puedes ser un cristiano frustrado, amargado y lleno de rencores. Podemos vivir nuestra vida con gozo o podemos vivir nuestra vida con amargura. Y eso es lo que Pedro le llama la atención a esta iglesia. Dice, los días que restan de vivir en la carne. ¿Cuáles son los cuantos días restan de vivir en la carne? Bueno, asegúrate de que esa vida sea una vida que glorifique a Dios. Asegúrate que esa vida sea una vida que glorifique al Señor, que traiga honra a Dios. Y mi hermano, cuando alguien te vea y te diga, eres un aleluya, santurrón, aburrido, siéntete gozoso, porque a nuestro Señor le fue peor. Eso es lo que Pedro nos ha enseñado en esta carta, que tengamos el mismo pensamiento que tuvo Jesucristo. Ni odies a esa persona que te señale y te critique por eso. Al contrario, ora por esa persona, ruega y dale buen testimonio, porque tarde o temprano el Espíritu de Dios puede tocar el corazón y convertirse en un hermano o una hermana en la fe. Somos la iglesia de Cristo, mis hermanos. Somos la novia de Cristo, dice la Escritura. Y Él viene por ella. Así que es necesario que nosotros también nos ocupemos de lo que nos corresponde en esta vida, porque Cristo viene pronto. Así que debe vivirse nuestra vida como Cristo dijo que la viviéramos, no a nuestro antojo. La vida cristiana no debe ser un juego, tampoco debe ser un club, este lugar que llamamos iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Y debemos andar honrando el nombre que llevamos. Ser cristianos, mis hermanos, es ser diferente. No superior, pero sí diferente. Ser cristianos es ser diferente. Amén. Vamos a cerrar ahí nuestros ojos, mis hermanos. Amantísimo Señor, te damos gracias por tu palabra, que es puntual, que es certera y que es necesaria para nuestro ser. Señor, si hay muchos rasgos en nuestra vida parecidos a la vida pasada, Señor, perdónanos y ayúdanos a ser diferentes. Si hay demasiados rasgos, Señor, en nuestra vida, similares a nuestra vida pasada, perdónanos y transfórmanos, porque seguramente no hemos dado ese paso de compromiso. Y ayúdanos a vivir la vida nueva, esta vida en ti, Señor, a vivirla como tú esperas que la vivamos, honrando tu nombre, practicando tu voluntad, siendo luz en medio de la oscuridad. Señor, no sabemos cuántos días nos restan. Hay enfermedades, hay accidentes y hay el tiempo que va pasando y nos va consumiendo cada día. Solamente tú sabes cuál será ese momento cuando debamos rendir cuentas. Señor, nosotros queremos repetir las palabras que Pablo dijo. He corrido la buena carrera y he peleado la buena batalla. Queremos nosotros en estos días, como Pedro decía, que nos quedan de vivir en la carne, queremos vivirlos honrando tu nombre. Señor, y no queremos que nuestros días estén manchados por amarguras, por rencores, por venganzas, por vicios,
por parrandas, por placeres. No, queremos esto que nos queda de vida, protegerlo para gloria de tu nombre, guardarlo para gloria de tu nombre, limpiarlo constantemente, como que si fuera una joya preciosa, Señor, que queremos entregarte, que estaremos cuidando día a día, que estaremos puliendo día a día, que estaremos supervisando día a día, para que cuando tengamos que entregarte nuestra vida, lo que nos queda, y rendir cuentas de ella, Señor, entreguemos buenas cuentas. Ayúdanos, Señor, a vivir en fidelidad. Ayúdanos a ser diligentes en nuestra vida cristiana. Ayúdanos a ser comprometidos. Ayúdanos a ser fieles. Oh, Señor, ayúdanos a ser cristianos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye. ¿Te gustaría obtener este devocional por escrito? En la descripción del video encontrarás un enlace que te guiará a la página de Amazon. Ahí podrás obtenerlo por una mínima donación. Gracias por ser de gran bendición a este canal. No olvides que, de lunes a viernes por las mañanas, estamos leyendo estos devocionales, deseando que te ayuden en tu crecimiento espiritual. También te presentamos el libro, Santiago, un llamado a la acción. Es un libro que te ayudará en tu lectura de la carta que Santiago escribió, motivándote con reflexiones y exhortaciones a darle vida a tu fe. También encontrarás el enlace en la descripción del canal.